En nombre de la comisión organizadora del 10º Congreso Teológico Pastoral, les pido disculpas, pero por razones personales, a última hora, la hermana Siskia no ha podido asistir. En su lugar, imparte la ponencia don Javier Sánchez Collado, miembro de I-Misión en Extremadura. Presenta hermana Yolanda Delgado, delegada diocesana de Pastoral Vocacional. Tiene la palabra, hermana Yolanda. Sí, bienvenidos a esta nueva jornada del Congreso Teológico Pastoral. Bienvenido también, Javier, entre nosotros. Voy a comenzar parafraseando a Siskia, y es una manera de hacerla presente entre nosotros. Diríamos, en palabras de ella, que si miramos a nuestro mundo, hay tres hechos que no podemos negar. El primero de ellos es que Internet es una realidad que no podemos frenar. El segundo de ellos es que nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son hijos de una generación digital. Y el tercero de ellos es que la Iglesia, nuestra Iglesia, nos invita a estar presente en lo que ya se llama continente digital. El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el año 2014, nos dijo: la comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la Iglesia, y las redes sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación. El mandato de Jesús fundamenta esta misión: id y anunciad la buena nueva a todos los pueblos. ¿Dónde está el problema? El problema aparece cuando no consideramos las redes sociales como lugar de evangelización, como ese continente digital del que antes hablábamos, como ya lo llamó en su día nuestro Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco habla además de calles digitales y nos dice que esas calles digitales son el lugar donde la gente vive, pobladas de humanidad, una humanidad que a menudo está herida, donde hombres y mujeres buscan una salvación y buscan una esperanza. La gran pregunta que a todos nos surge es ¿cómo? ¿Cómo adentrarnos en este continente? ¿Cómo adentrarnos en estas calles digitales? Porque dar catequesis, trabajar en Cáritas, ayudar en hospitales, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, parece una manera muy clara de evangelizar con nuestra vida y con nuestro testimonio. Pero, ¿cómo evangelizar y cómo ser testigos en las redes sociales? El Papa Francisco nos recuerda que la Iglesia crece por atracción, por ternura y por el testimonio. Yo a Javier, que nos acompaña en esta mañana, y a Siskia, les he escuchado decir muchas veces que no podemos convertir nuestras redes sociales en simples tablones informativos, porque nuestras redes sociales tienen un potencial enorme para crear comunidad y para fomentar iniciativas para llegar a encuentros presenciales. Necesitamos con urgencia inculturizar en las redes sociales el mensaje del Evangelio. No podemos esperar a que vengan a escucharnos. Tenemos que lanzarnos y tenemos que insertarnos en un mundo con ofertas que son muchas veces más atractivas que las nuestras. Pues para dar respuesta a todas estas preguntas, vamos a invitar a nuestro primer ponente de esta mañana, a quien tengo el gusto de presentar y con el que he tenido la oportunidad de compartir otros momentos desde el mundo de la pastoral, tanto en encuentros diocesanos de jóvenes en nuestra diócesis, como en las actividades de formación propuestas por las delegaciones de pastoral juvenil, pastoral universitaria y pastoral vocacional de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Javier Sánchez Collado es estudiante de lenguas modernas y administrador de redes sociales. Ha recibido formación filosófica y teológica en el Seminario de Plasencia y en el año 2013 comenzó a colaborar con I-Misión,
una institución en la que desempeña las funciones de coordinación de administrador de redes sociales y colaboración en la formación, impartiendo diversas conferencias y talleres en diferentes diócesis y congregaciones, así como en los congresos organizados por la propia organización de IMISION. Pues sin más preámbulos, Javier, tienes la palabra. Iglesia en Salida 3.0, testimonio cristiano en el continente digital. Muchas gracias. Y no, ¿ahora? Sí. Bueno, me voy a poner de pie porque si estoy sentado no puedo hablar, ¿vale? Muchas gracias a Yolanda por la presentación y a esta diócesis de Coria Cáceres, a su obispo y a la organización de este congreso por haber pensado en IMISION para iluminar o para acompañar en este reto de salir al continente digital en misión. Y en nombre de Chisquia, pues también trasladaros que a ella pues le habría gustado acompañaros, ¿no? Y acompañar esta salida al continente digital, pero no ha sido posible que nos acompañara. Me gusta comenzar cualquier formación en redes sociales con una frase del beato John Henry Newman, en la que él afirma que cada uno de nosotros está llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado. No es la mejor ponencia para tener un problema técnico, pero bueno. El beato afirma que yo estoy llamado a ser alguien o a hacer algo para lo que nadie más está llamado, que tengo un lugar en el plan de Dios y sobre la tierra de Dios que no tiene nadie más. Evidentemente el beato John Henry Newman no podía estar hablando de Internet, ni se le pasaba por la cabeza que esa frase podría utilizarse aplicada a Internet, pero cumple todo lo que vamos a desarrollar en la conferencia. ¿Por qué? Porque evangelizar en Internet, como evangelizar en cualquier otro ambiente, es una vocación, es una misión, un lugar en el plan de Dios y en la tierra de Dios. Porque lo primero, y se lo hemos escuchado a Yolanda en la presentación, lo primero que tenemos que asumir es que Internet no es un medio. Internet no es la televisión, no es la radio. Internet es una realidad nueva, luego veremos que no es tan nueva, pero que ante todo es un lugar. Es un lugar en el que las personas viven, habitan, sienten, padecen, interactúan, conocen a Dios, se alejan de Dios, conocen cosas más atractivas que Dios, vuelven a Dios, pero es un lugar. Entonces, realizar la misión, salir en misión al continente digital, es desembarcar en un lugar cumpliendo el plan de Dios. Y quizá lo más importante o lo que más nos estremece de la frase del beato es que si nosotros no cumplimos esa misión, si nosotros no evangelizamos a nuestros amigos de Facebook, a nuestros contactos de WhatsApp, a nuestros seguidores de Instagram, probablemente nadie los evangelice. Porque esa misión es nuestra y somos nosotros los que tenemos la gran responsabilidad de llevarla a cabo. Un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver. Vamos a empezar partiendo por qué y cómo es Internet. Quizá algunos digan, bueno, eso ya lo sabemos, pasamos al punto 2, nos detendremos un poquito en el punto 1. Punto 2, habitar y vivir Internet con la Iglesia. ¿Qué ha dicho la Iglesia sobre Internet y qué se desprende de las enseñanzas de la Iglesia aplicadas a Internet? Tercero, diseñar nuestra presencia en Internet. ¿Qué es necesario antes de lanzarse a Internet o si ya estamos en Internet? ¿Qué debemos hacer o qué debemos reflexionar? 4, luces y sombras. Internet, como cualquier otra realidad, tiene muchas luces, muchos dones de Dios. El propio Papa Francisco afirma que Internet es un don de Dios, pero también tiene muchos riesgos y tiene muchas sombras y hay realidad del pecado dentro de Internet. Pues analizaremos eso. Y finalmente, unas buenas y malas prácticas, unos aciertos y errores de la presencia en Internet para que cada uno haga un examen de conciencia y vea si su presencia en Internet es todo lo adecuada o todo lo provechosa que podría ser. Lo primero de todo, ¿qué y cómo es Internet? Dos imágenes para resumirlo. Frecuentemente tendemos a pensar que Internet es esto. Conforme subimos en edad, solemos pensar que Internet se parece más a eso, a una habitación llena de cables, con LEDs que parpadean, con ordenadores conectados, con teléfonos móviles. Pero en realidad, Internet se parece mucho más a la imagen de arriba. Podemos utilizar el paralelismo de preguntar qué es un hogar
y tener la tentación de pensar que el hogar es el conjunto de tuberías, cables, paredes, puertas, ventanas, muebles, sofás, o pensar que el hogar son las personas que lo componen independientemente de toda la otra estructura que les rodea. Lo mismo ocurre con Internet. Internet es una conexión entre personas facilitada por todos los medios que hay en la imagen de abajo, por todos los servidores, por todos los ordenadores, por todos los aparatos interconectados, pero ante todo son las personas que lo forman. Sin personas no existiría Internet, no tendría ningún sentido. Internet nace al servicio de los intereses de unas personas, de unos intereses militares en un primer momento, pero después toda la expansión de Internet se produce a través de personas, a través de intereses de personas y empujado por esas personas. Internet es, por tanto, un lugar habitado por corazones y como corazones humanos son inmensamente amados por Dios. Están heridos, algunos están rebosantes de gozo, otros están dramáticamente heridos. Todos ellos son objeto de nuestra evangelización. Todos ellos son corazones, objetos del amor de Dios y de la evangelización a la que estamos llamados. Un pequeño vistazo a lo que es Internet en España. Internet es un continente, según Benedicto XVI, es el 6º continente, que en el mundo sería de lejos el más grande porque tendría 4.000 millones de habitantes. El continente, la pequeña porción del continente digital que corresponde a España tiene 40 millones de habitantes respecto a los 46 que tiene el país. Hay más habitantes en Internet que en las ciudades. Es decir, la tasa de urbanización del país es el 80%, la de Internet el 85%. Y de ellos, de esos 40 millones, 27 viven en la gran megalópolis de Internet, que son las redes sociales, ¿vale? La gran ciudad en la que casi toda la gente que está en Internet vive son las redes sociales. Por eso luego analizaremos detenidamente qué hay que hacer en las redes sociales, porque es donde más nos encontramos con ellos. Internet es un lugar habitado, y lo hemos podido ver con todos los habitantes que tiene. Pero además es una experiencia nueva, entre comillas, e intensa. Es una experiencia nueva para muchos que se adentran a ella como inmigrantes digitales. Internet ha creado diferentes generaciones de personas, lo escuchábamos en la presentación. Hay una generación Z que ya no solo ha nacido dentro de Internet, sino que ha nacido en la época de los móviles y las tablets, que para ellos un ordenador de sobremesa es una máquina de escribir, que utilizan los adultos y que están en las oficinas, pero que ellos no interactúan con ella prácticamente, a lo mejor en el colegio o para hacer algún trabajo, pero su experiencia de Internet ya es todo a partir de móviles y smartphones. Hablamos de los chicos de 12 años, 12, 14 años actuales. Hay otra generación previa que nacimos o coetáneos con Internet o un poquito antes, pero hemos nacido nadando en Internet, pero hay otras generaciones que han entrado después en Internet. Para ellos Internet es algo nuevo, es algo que les supera por el rápido cambio con el que evoluciona y tanto para los inmigrantes como para los nativos digitales es una experiencia muy intensa. Muy intensa porque a través de Internet se puede condensar prácticamente todas las demás experiencias del ser humano. A través de Internet podemos vivir prácticamente todo lo que podríamos vivir fuera de Internet. Y conforme más nos introducimos en él, podemos experimentar mucho más en nuestras propias carnes esto, ¿no? Las posibilidades de socialización, las posibilidades de encontrar nuevas experiencias a través de Internet que no dejan de multiplicarse, pues ya generan incluso adicciones, ¿no? Por la potencia, por la intensidad de Internet generan incluso adicción. Internet es real. Algunas veces tendemos a pensar que, quizá cada vez menos, pero tendemos a pensar que lo que pasa en Internet no es real, que Internet es un mundo paralelo en el que lo que yo haga se queda en Internet, pero eso no traspasa mi vida. Internet es plenamente real, pero es digital. Hasta ahora hemos vivido en un mundo presencial. Durante los últimos 20 siglos de nuestra era hemos vivido en un mundo presencial en el que la única realidad que conocíamos era presencial, la que podríamos comprobar cara a cara, científicamente cara a cara, ¿no? Pero en nuestro nuevo siglo se introduce una nueva dimensión que no es ciencia ficción, es decir, es parte de nuestras vidas pero en un plano digital. Por eso, si yo concierto a través de un correo electrónico una conferencia,
esa conferencia se va a producir en realidad. Si alguien me comunica algo por WhatsApp o yo hablo de un problema con alguien por WhatsApp, le puedo estar ayudando y puedo estar influyendo en su ánimo de una manera real. Porque Internet es real, forma parte de otro plano de nuestra vida, pero integrado en ella completamente. Internet, lo decíamos antes, está en un cambio constante, no deja de renovarse y parece que conforme avanza gana más inercia y se supera más rápido. Internet es unión entre personas. Lo decíamos antes, que surgió con esos intereses de unión y sigue evolucionando y cada vez crece más conforme une a las personas. Y como Internet es unión, Internet es probablemente uno de los fenómenos más antiguos de la humanidad. Cuando surgió el lenguaje, ese cambio diferenciativo que movió al Homo sapiens a imperar sobre todas las demás homos, surgió el germen de Internet. Porque Internet al final es un lenguaje que comunica personas y en aquel momento surgió esa interacción tan poderosa que ha sido el hilo conductor de toda la historia. ¿Cómo ha evolucionado Internet? Podríamos hacer una pequeña historia ya, y la conferencia se titula Iglesia en salida 3.0, haciendo referencia a un Internet que ya es 3.0, incluso ya rozando un 4.0 que algunos auguran. El Internet 1.0 es el Internet en el que el usuario se sienta delante y lean back, está reclinado hacia atrás, como si estuviera viendo una película. El usuario no forma parte de Internet. Es el Internet de las primitivas páginas web de finales de los años 90, principios de los 2000, en el que la gente acude buscando información. Llegó la era del Internet 2.0 en torno al 2005, en el que surgen los blogs, empiezan a despegar las redes sociales y el usuario ya puede interactuar. El usuario deja de estar reclinado, se acerca a Internet y interactúa con el contenido que ven. El ejemplo podrían ser los blogs o las plataformas donde nosotros dejamos un comentario. De hecho, los periódicos, que podrían ser un claro ejemplo de 1.0, porque simplemente emiten información, se adaptan y permiten comentar cada noticia y así pasamos a la web 2.0. El usuario no solo recibe, sino que forma parte de lo que se está viviendo. Lo puede comentar y puede reaccionar a eso. Y finalmente se da un Internet 3.0 que es en el que vivimos actualmente. El usuario no interactúa con lo que está ocurriendo en Internet. El usuario es Internet. Lo que el usuario quiera decir forma parte de Internet. Y ahí llegan la era de las redes sociales que vivimos actualmente, en la que una palabra pronunciada por cualquiera en una red social tiene tanto peso como la del portavoz autorizado de esa empresa, la del delegado de medios de la diócesis o cualquier otra instancia que hasta ahora se podía considerar autorizada, ¿no? En un mundo en el que unos emiten y otros reciben, había portavoces autorizados. En el mundo 3.0 hay usuarios en igualdad de capacidades. Y el Papa Francisco en Twitter puede hacer lo mismo exactamente y con la misma autoridad que lo puede hacer cualquier otro usuario que se cree una cuenta. Este cambio digital, esta evolución, que hemos resumido mucho, pero que daría para muchas horas de conferencia, ha provocado un cambio antropológico, porque Internet es una experiencia tan intensa que el ser humano, el corazón, el hombre, se une a Internet, va evolucionando conforme evoluciona Internet. Y el cambio experimenta un cambio psicológico, un cambio antropológico, que podemos resumir así. Hasta ahora, tanto la era de Internet como la era de las comunicaciones tradicionales, tenían usuarios, telespectadores, radioyentes o escuchantes de la radio, y la definición de ellos serían usuarios que son meros consumidores, receptores de lo que se está emitiendo. No aportan nada, pero sí reciben y reciben cada vez en mayor número. El Papa Francisco habla en Evangelii Gaudium de una sobredosis de información en la que actualmente vivimos expuestos a tanto que no podemos deconfigurar. Pues el usuario vive en eso, en una era en la que recibe muchísima información, pero una información con una autoridad. Sabe quién se la está ofreciendo, sabe que si acude al País va a recibir información de un signo y si acude al Mundo o al ABC recibe información de otro signo, porque viene marcado por esa autoridad, les reconoce autoridad como periodistas, pero además esa autoridad viene marcada con un signo, ¿no? Fanta de limón o Fanta de naranja. Al final de esa era de las comunicaciones, de radio y televisión, el usuario accede a través del ordenador, descubre Internet
pero a través siempre del ordenador. Impensable hace 10 años que el uso de Internet estuviera basado en el móvil. Impensable para nadie que imaginase Internet. Pero llegó ese día, llegó el día en el que Internet pasó al teléfono móvil, y no solo eso, sino que Internet experimentó el cambio, primero al 2.0 y después al 3.0. Y el usuario, ese usuario que había recorrido más de 2 siglos de comunicación, evolucionó drásticamente al produsuario. Y no supo evolucionar sanamente, sino que cometió algunos errores. Lo que decíamos antes de que el usuario produce y consume a la vez, degeneró en una acracia. Es decir, ya nadie reconoce autoridad. Es decir, los medios de comunicación, y eso lo vemos constantemente, los portavoces autorizados en los medios de comunicación pueden estar ofreciendo una versión de los hechos y un trabajador de la empresa estar contando algo completamente contrario. Quizás sea la verdad o quizás sea la mentira sobre los hechos, pero probablemente la opinión pública haga más caso al trabajador que al portavoz de la empresa, que al final forma parte de la jerarquía de la empresa y obedece a los intereses de la empresa en ese momento. Por lo tanto, a la hora de evangelizar en Internet, todo esto es importante para tenerlo claro a la hora de evangelizar, que Internet vive en una acracia total. Es decir, por eso es importante lo que cada uno de nosotros diga en Internet, por eso la evangelización en Internet no depende de las jerarquías de la Iglesia, de que el Papa esté en Twitter es un gran avance, pero no depende de eso, ni depende de que los obispos y los sacerdotes la potencien, sino que es importante que cada uno de nosotros, como pequeños portavoces de la Iglesia, actuemos, porque tenemos, a ojos de Internet, la misma autoridad. El gran número de información que tenía el usuario con Internet y con tantos emisores de información se eleva a la máxima potencia. Hay una sobreinformación y una información que, al ser tan abundante, tiene que ser muy breve. Es decir, antes, cuando leíamos el periódico tradicional, algunas veces solo leíamos los titulares, porque sería una tarea heroica tener que leerse todas las noticias. Pero actualmente podemos leer cientos de tweets, que algunos de ellos son mucho más breves que el titular de un periódico, el titular y el subtítulo. Se accede a través del ordenador, pero también a través del móvil, de las tablets, de los relojes, de las chaquetas conectadas a Internet. Se accede a través de cualquier elemento, de los wearables que llevamos encima. Y esto hace que Internet se convierta en algo muy pragmático, en algo muy útil. Que no concibamos algunas actividades, como por ejemplo salir a hacer deporte. Cuando yo era pequeño, mi abuela siempre me decía que saliese a hacer deporte para dejar de estar delante de la pantalla. Hoy hacer deporte supone estar usando Internet, porque nuestro reloj, nuestra pulsera va contabilizando los pasos, las calorías y todo esto. Y esto obliga al usuario a no dominar Internet. El produsuario está dominado por Internet en el sentido de que su experiencia está condicionada por el medio a través del cual accede. Y, sobre todo, quizá el gran problema o la gran virtud, luego lo veremos en luces y sombras, del produsuario es la sobreexposición. Vive constantemente en Internet. A cualquier hora del día le puede llegar un WhatsApp, en cualquier momento puede surgir un correo electrónico y esa sobreexposición ha motivado que se nos pida responder inmediatamente. Se nos pide una celeridad que en ningún otro medio antiguo se conocía. Esta mentalidad digital, todos estos cambios que hemos visto que tiene el produsuario, se expresan en un lenguaje que luego veremos que es fundamental conocer. Imagínense que los primeros misioneros que llegaron a América después del descubrimiento hubiesen llegado y hubiesen intentado imponer la religión sin en ningún momento intentar acercarse a aquel lenguaje, ni acercarse a aquella cultura, ni intentar siquiera traducir nada del catecismo, sino que directamente con el castellano primitivo que hablaban aquí en España hubiesen intentado introducirlo de la manera más brusca posible. Eso nos parecería algo insensato y algo sin ningún sentido, pero podemos caer en el riesgo de hacerlo nosotros mismos en Internet. Si accedemos a Internet con el mismo lenguaje que utilizaríamos en cualquier otro medio de comunicación, y no hablo del lenguaje de idioma, sino del lenguaje de la manera de adaptar ese idioma, podemos entrar como un elefante en una tienda de cristales, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta es que Internet es un entorno puramente multimedia. Hoy en el desayuno hablábamos sobre qué redes sociales prefieren hoy en día los jóvenes, si utilizaban las redes tradicionales de Facebook y Twitter, y la realidad es que no, que prácticamente no.
Es decir, Facebook sí que se asociaba a los adultos, Twitter hubo una época en que era la red joven, la red de moda, pero actualmente los jóvenes viven en Instagram y en YouTube. ¿Porque Instagram y YouTube da becas a los jóvenes para que estudien y les paga algo? No, sencillamente porque se basa en imágenes y en vídeos. Y es el entorno más multimedia posible. YouTube es el entorno más multimedia posible, pues los jóvenes van allí, porque Internet les crea esa necesidad de multimedialidad. La mentalidad digital y el lenguaje digital es puramente interactivo, requiere una colaboración, requiere un diálogo, que yo publique y deje que me respondan y conteste a las respuestas, requiere una conversación constante, brevedad, por lo que veíamos antes de la sobreinformación, una ruptura de la secuencialidad, una abundancia de mensajes, la sobreinformación, y una segmentación y una acracia. Lo que hablábamos antes de que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad a la hora de participar en la evangelización en Internet como un portavoz autorizado, porque ya no hay autorizaciones, porque ya no hay unas palabras que valgan más que otras. ¿Cómo nos pide la Iglesia que habitemos y vivamos Internet? Pues a la hora de referirnos a cómo utilizar Internet, en Misión nos solemos remitir a esta cita de Evangelii Nuntiandi 45. Evidentemente, Pablo VI tampoco está hablando de Internet. La primera vez que aparecerá Internet en el Magisterio será con Juan Pablo II, pero ya Pablo VI, en una premonición de lo que sería, hablaba de que la Iglesia se sentiría culpable ante Dios, sería negligente, si no empleara estos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Ante todo, tener claro esto, que cometeríamos una negligencia si no pusiéramos al servicio del Evangelio todas las capacidades que nos ofrece nuestra era. ¿Por qué hay que evangelizar en Internet? Pues por 6 motivos. Los 3 primeros, por los que hay que evangelizar en cualquier otro lugar. Por el mandato de Jesucristo, id y evangelizad. Por la naturaleza misionera de la Iglesia, porque la Iglesia solo se comprende si está misionando. Y porque es lo que el mundo espera de nosotros sin saberlo. Y esto se aprecia muy bien en Internet. Si algún sacerdote... Digo sacerdote porque es como la imagen de marca de la Iglesia, ¿no? Si hablamos de la imagen de marca de Ferrari, pues buscamos o un piloto o un mecánico. Si hablamos de la Iglesia, la gente espera a un sacerdote. Si un sacerdote apareciese con un perfil público en Internet, insultando a todo el mundo y negándose a ayudar a nadie, sería tendencia y sería muy famoso, pero a la gente le chocaría muchísimo. En cambio, si ese sacerdote entra en Internet para anunciar el Evangelio y tratar bien a aquellos a los que se encuentre, probablemente no se hará famoso, pero cumplirá las expectativas que la gente tiene de él. La gente espera de la Iglesia que evangelice, que haga el bien y que lleve el Evangelio a la gente. Algunos no querrán que lo haga, pero en el fondo es lo que se espera de ellos. Sabemos que la Iglesia va a hacer eso. Pero ¿por qué hay que evangelizar específicamente Internet? Porque es un lugar habitado, lo hemos visto antes, habitado en España por casi 40 millones de corazones humanos, un lugar en el que evangelizar a 40 millones de corazones, pensadlo. Es un atrio de los gentiles en el que hay de todo, en el que hay personas entusiasmadas con el Evangelio, pero personas radicalmente en contra de la Iglesia. Cuando surgió Misión y se presentó en el Vaticano ante el Pontificio Consejo de las Comunicaciones, Monseñor Cheli solo dijo una cosa a los fundadores: van a salir a un sitio en el que hay muchísimo ateísmo y muchísimo odio a la Iglesia. Por favor, sean el rostro más misericordioso y amable de la Iglesia allí. Es decir, ya que van a ser los primeros que desembarquen, lleven la misericordia y la compasión de la Iglesia. Y porque Internet, y luego lo veremos más detalladamente, es siempre una oportunidad. Para los que están en Internet, para los usuarios, pero también para la Iglesia. E Internet hace mucho bien a la Iglesia y tiene unos dones de Dios que están esperando a la Iglesia y que veremos más adelante. Citábamos en la presentación también al Papa Francisco en su mensaje de la 50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. No basta pasar por las calles digitales, es decir, estar simplemente conectado. Es necesario que esta conexión vaya acompañada de probablemente la palabra más famosa del Papa Francisco en cuanto a comunicación, de un verdadero encuentro. Hasta ahora hemos visto por qué había que evangelizar en Internet, por qué realmente es una necesidad que la Iglesia esté en Internet. Ahora vamos a ver cómo nos pide la Iglesia que lo hagamos. La clave para evangelizar en Internet no es ni dominar
bien las tecnologías, ni ser ingenieros informáticos, ni tener los mejores equipos del mundo, ni tener un diseño católico espectacular que cree unas imágenes que nos hagan los nuevos Velázquez. No. La clave para evangelizar en Internet es simplemente el testimonio. Y eso está al alcance de todos los que estamos aquí, y desde el momento actual en el que he oído por ahí un pitido de móvil y llegaba un WhatsApp, pues desde ese momento está en nuestra mano poner en práctica esto. Si pensamos parafraseando un poco el Evangelio, si pensamos en ese pasaje en el que Jesús afirma que nosotros somos la sal y la luz del mundo, la sal no hace ningún esfuerzo por salar, ni la luz hace tampoco ningún esfuerzo por alumbrar. Pues sería un poco antinatural que nosotros tuviésemos una actitud súper forzada para evangelizar en Internet. Se trata de ser simplemente católicos en Internet y de que, igual que tratamos a nuestros vecinos presenciales, tratemos a nuestros vecinos digitales. ¿Cómo se hace eso? Pues con autenticidad, siendo nosotros mismos, no teniendo nada que ocultar, no ocultando la fe, tampoco mostrándola, sobremostrándola. No hace falta bombardear mensajes religiosos, porque ninguno de nosotros bombardea mensajes religiosos en la vida real. Los mensajes religiosos explícitos a lo mejor son un 30% o un 20% de nuestras palabras diarias, pues lo mismo en Internet, en la misma dosis. Fomentando el encuentro, que quizás es una de las cosas a las que aspira Internet, pero nunca consigue. Internet aspira a lograr la mayor unión entre personas, pero frecuentemente divide a las personas. Pues seamos nosotros los que le recordemos a Internet su vocación y favorezcamos el encuentro. Abriéndonos a las periferias y a la actitud de diálogo, el hecho de que en Internet haya mucho ateísmo y mucho resentimiento y odio hacia la Iglesia, en realidad es una oportunidad para escuchar a los que de otra manera nunca escucharíamos, para escuchar a los que cuando en la Iglesia hacemos una recogida de opiniones nunca pueden opinar porque no están en la Iglesia. En Internet sí que están y se puede dialogar con ellos. Y para vivir la fe con normalidad. Vivir la fe con normalidad en Internet, pero vivir Internet integrándolo con normalidad en nuestra fe. Porque si nos planteamos estas preguntas para pensar Internet con la Iglesia individualmente, voy a empezar de abajo para arriba. ¿Cuántos de ustedes se han hecho alguna vez la última pregunta de todas? ¿Forma Internet parte de mi vida de oración, sacramentos, vida espiritual y vida moral? ¿Alguna vez en la confesión he llevado algo malo que he hecho en Internet? ¿Alguna vez que he aprovechado para pisar a alguien con algún comentario, para criticarle, para difamar a través de las redes sociales? Rezo por las personas que conozco en Internet, por las personas que sé que tienen alguna necesidad, no solo por las que me piden oración, sino también por las necesidades que veo en esas personas. Cuando asisto a la Eucaristía y presento toda mi vida ante el Señor, presento también mi parte digital, presento también los proyectos que tengo en las redes sociales o sencillamente los grupos de WhatsApp en los que estoy, las conversaciones que mantengo, las personas que he conocido a través de ahí. ¿Aceptamos la responsabilidad de ser cristianos en Internet o vivimos Internet como lo viviría cualquiera? Es decir, cada uno de nosotros sabe que en su trabajo y en sus estudios no puede actuar como cualquiera porque está llamado a ser un apóstol dentro de ese medio de trabajo o de ese medio de estudio. Pero ¿aceptamos la responsabilidad de ser apóstoles también en Internet? ¿Fomentamos la cultura del encuentro o creamos grupos cerrados en los que estamos muy a gusto siguiendo solo a personas de mi cuerda y de mi opinión? ¿Utilizamos la red como un medio para que los demás escuchen lo que yo quiero contarles o como un lugar en el que mantener un intercambio, como un lugar habitado por corazones humanos que tienen mucho que decirme y mucho que aportarme y a los que yo puedo enriquecer con el mayor tesoro que llevo dentro? Pues contando con la definición que tenemos de Internet y con que ya conocemos un poco el medio y con que sabemos que es necesario desembarcar allí y hemos visto algunas claves de lo que nos pide la Iglesia para llegar allí, vamos a lanzarnos a ello, vamos a hacer el borrador de lo que debería ser nuestra presencia en Internet. Toda presencia en Internet, igual que todo plan pastoral y toda acción que planificamos en nuestra vida, tiene unos motivos, tiene un porqué y tiene unos objetivos, un para quién y un para qué. Es decir, tiene un plan, lo que en redes sociales llamamos plan de social media o plan de presencia online. Lo primero de todo son los objetivos. Esto las empresas
dedican documentos de 30, 40 páginas a elaborarlo bien para que todo esté contado, pesado y medido. Pero cada uno de nosotros lo puede hacer mentalmente o por escrito en una hoja para planificar bien por qué estamos en Internet. Porque si nos adentramos en Internet sin haber planificado nada, puede ser que dentro de 3 meses se nos olvide para qué estábamos allí, perdamos la motivación, nos choquemos con que Internet realmente pues no es tan halagüeño algunas veces como nos lo pintan y abandonemos. Y a lo mejor nos estaba esperando el gran fruto de la siembra dentro de 3 meses, pero a los 3 meses nos rendimos y no seguimos adelante. Pues, ¿qué nos tenemos que plantear a la hora de ir a Internet o si ya estamos en Internet para reforzar nuestra presencia? Lo primero, los objetivos. ¿Qué me ha llevado a mí a Internet o qué me lleva a querer entrar en Internet? Lo segundo, el público al que me dirijo. No se puede hablar igual a católicos convencidos que a jóvenes católicos, que a jóvenes alejados de la Iglesia, que a adultos completamente alejados de la Iglesia, que a gente que no ha recibido nunca el Evangelio, que a gente que sí lo ha recibido pero después se alejó de la Iglesia. Es necesario conocer muy bien la edad y la condición, si hablamos de evangelizar, pues la condición de fe de esas personas, es el estado en el que se encuentran, para saber qué les tenemos que ofrecer. Si vamos a hablar a alejados, a gente completamente alejado, pues un artículo de teología probablemente no sea lo más conveniente en la primera etapa. Igual hay que empezar por unos valores más humanos para ir construyendo poco a poco ese edificio. La estrategia que voy a seguir, y no hay que tener ningún problema en hablar de evangelio y estrategia, de hablar de evangelio y marketing, porque esos son las palabras, los términos en los que se mueve el mundo en el que desembarcamos. Para estar en Internet hace falta una estrategia. La estrategia es saber con qué frecuencia voy a publicar. Es decir, si simplemente voy a publicar cuando se me ocurra algo y me venga la inspiración, y si hay un mes sin inspiración la cuenta se va a quedar vacía, o si pues yo voy a decir, bueno, pues 3 veces a la semana voy a tratar de publicar contenido, voy a intentar ser fiel a eso, y si alguna semana produzco más de 3, lo almaceno para más adelante irlo publicando. Saber qué cosas voy a subir, y eso estaría en línea con el plan de contenidos. Es decir, voy a subir imágenes, pues tengo que tener en cuenta dónde voy a tomar esas fotografías, qué edición las voy a hacer, qué texto voy a incorporar. Voy a publicar frases de santos, pues ¿a dónde voy a acudir para rescatar esas frases? Voy a publicar preguntas para la reflexión, pues ¿de dónde voy a nutrirme para encauzar esas reflexiones? Tener todo eso en mente y pensarlo antes de llegar a Internet, porque después la vida está llena de cosas y no llegamos a tanto. Elaborar un plan de contenidos, si tenemos web, pues en nuestra web, en nuestro blog, en las redes sociales. Cada red social por separado, no vale publicar lo mismo en todas las redes, por lo que hablábamos antes, en Facebook hay adultos, en Twitter hay una media de edad de 20-30, aunque va subiendo poco a poco, y en Instagram y YouTube hay jóvenes y el problema de YouTube es que no puede subir lo mismo que en las otras redes sociales. Entonces hay que considerar cada red social por separado y abordarla como por separado. Igual que haríamos en nuestra parroquia, si elaboramos el plan pastoral, no vamos a darle lo mismo a los niños de catequesis, a los de confirmación, a los de pastoral de la salud y a los de los cursillos prematrimoniales. Cada uno tiene unas prioridades y cada uno tiene que abordar unos contenidos. Lo mismo ocurre en las redes sociales. Elaborar un plan de crisis. Quizá esto personalmente no es tan importante al uso personal de las redes sociales, pero sí, si estamos hablando de una parroquia, de una diócesis, de un colegio cristiano, de una congregación, tener elaborado 5 o 6 supuestos de crisis. ¿Qué es lo que nos podría pasar? Pensando un poco más en lo peor, ¿vale? En un colegio, pues, por desgracia tan de moda, los casos de abusos. Pues, ¿qué pasaría si en nuestro colegio se destapase un cierto o falso caso de abusos? ¿Cómo reaccionaríamos? Y tener esto previsto y saber quién va a hablar, quién va a tomar la palabra, quién va a ser el portavoz, qué actitud van a mantener los demás. ¿Qué hacemos? Emitimos una nota de prensa lo primero y redirigimos a partir de ahí a la policía o a la Guardia Civil que lo está investigando, o nos comprometemos a comparecer cada cierto tiempo. Tener previstas las situaciones de crisis que puedan surgir para que la respuesta no sea una desbandada. Porque lo peor que puede pasar en una crisis es que los propios miembros de la institución agraven esa crisis por no saber comunicar. Y no hay nada peor que cuando se produce un caso de abusos o una situación tan dramática como esa dentro de una institución, y más de una institución católica, la institución se cierra en banda o la institución no comparezca nada más que hasta 2 días después.
¿vale? Es decir, ir con la verdad por delante, asumir como católicos que la verdad tiene su peso y que la verdad libera, y tenerlo estructurado, ¿vale? Saber cada uno qué tiene que hacer en ese momento. Y por último, una medición y evaluación. Para un uso personal, las redes sociales habituales tienen las herramientas, tanto Instagram como Facebook como Twitter, tienen herramientas para medir qué es lo que más gusta, qué es lo que menos, qué es lo que da resultado, con qué se queda la gente, porque así conocemos a nuestro público. Si os fijáis, los anuncios de publicidad, cada uno van a tocar la fibra sensible del público al que van. Nadie haría un anuncio de pañales de bebé publicitando coches o sacando Ferraris últimos modelos corriendo en un circuito. No, intenta tocar la fibra sensible de las madres, que al final son quienes van a comprar esos pañales. Pues nosotros tenemos que hacer un poco eso también, conocer bien a nuestro público, ver qué es lo que le gusta. Pues a lo mejor las frases del Evangelio tienen mucho éxito, pues aquí hay un filón que explotar. A lo mejor si introducimos un poco de lección divina junto a esas frases, vamos a dar mucho más resultado, o vamos a sembrar más semillas que fructifiquen dentro de nuestros seguidores. Luces y sombras de Internet, luces y sombras de la red. Ante todo, una frase del vicepresidente de Google que afirma que Internet es un espejo de la sociedad que lo utiliza. Si tú te pones delante de un espejo y no te gusta lo que ves, no es culpa del espejo. El problema está en ti, que te estás mirando. Eso ocurre en Internet. Se va pasando, es otra de las cosas que conforme Internet se va normalizando. Internet ha sido muy rupturista y ha irrumpido de repente y generó mucho rechazo al principio, porque parecía que Internet estaba habitado por presencias malignas, ¿no? que hacían mucho daño a quien lo utilizaba, pero luego ha ido evolucionando y se ha normalizado, ¿no? Internet ya forma parte de nuestra vida, ya no podemos prescindir de él y sería imposible prescindir. Pero también se ha normalizado su uso y vemos pues que está lleno de bondad. Pero sigue habiendo ciertas reticencias o ciertos aspectos oscuros de Internet que no acabamos muy bien de encajar, ¿no? Tenemos una especie de esquizofrenia a la hora de acercarnos a Internet, porque sabemos que es necesario, sabemos también que es muy bueno, pero sabemos que tiene ahí una cara B, una cara oscura que no acaba de convencernos. Esa cara oscura es todo eso que aparece en esa columna, ¿vale? La inseguridad digital, la eximidad, que es la exhibición excesiva de la intimidad, es decir, que no haya intimidad, sino que haya eximidad, que todo esté vertido hacia afuera. El grooming, que es los adultos que creándose perfiles falsos entran en contacto con chicos y después abusan de ellos a través de Internet. El sexting, que es los jóvenes y no tan jóvenes que emiten contenido pues pudoroso, ¿no? Imágenes sexuales propias a través de Internet, y que es un fenómeno que va creciendo. El ciberbullying, que es el acoso a menores, sobre todo a través de Internet, pero también acoso a otras personas. Las dependencias, la adicción que genera Internet, que ya tiene centros. La Comunidad de Madrid ya ha creado un equipo especial de psicólogos para abordar la dependencia a Internet y ayudar a los jóvenes. Y el wildfing, que es algo que seguro que todos los que estamos aquí y utilizamos Internet hemos sufrido alguna vez en el último año, que es estar en Internet sin estar haciendo nada. Es decir, pasar horas delante de la pantalla, saltando de una página a otra, de un link a otro, de un perfil de Facebook a otro, sin ir a ninguna parte. Es estar a la deriva en Internet, sin ningún propósito. Esos son los riesgos de Internet y son la cara oscura de Internet. Pero, como decía Vinton Cerf, el vicepresidente de Google, no son culpa de Internet. El problema no está en el espejo, el problema no está en la pantalla de Internet. Hablábamos antes, no sé si recordáis, la imagen de la web 3.0 en la que el usuario lo atravesaba, de que Internet ahora lo crean los usuarios. Y por tanto, los problemas que tiene Internet son problemas de los usuarios. Y solo son la versión digital de los problemas presenciales de esos usuarios. La inseguridad digital es una inseguridad real. La inseguridad que todos llevamos dentro, que en una sociedad que tiende a madurar más tarde y en la que los jóvenes se retrasa la edad de maduración y son más inseguros psicológicamente, trasladan su inseguridad a la red. La eximidad es una evolución de la timidez que ha encontrado un refugio. Se coloca detrás de una pantalla y a través de ahí vierte todo lo que lleva dentro. El grooming, esos abusos de adultos a menores a través de Internet, es la versión digital de algo tan terrible como es la pederastia.
pero que al final solo se vale de los instrumentos que Internet pone a su servicio, pero está alimentada por una pederastia que ya existía antes. El sexting es la versión digital de la pornografía. Si antes la pornografía era 1.0, en la que uno compraba la revista en el kiosco y simplemente recibía contenido pornográfico, con Internet que yo puedo emitir, pues la gente emite su propio contenido pornográfico. El bullying ha evolucionado al ciberbullying con los medios que ofrece Internet. Es decir, ya no solo se abusa, hay abuso escolar cara a cara, sino que hay abuso escolar a través del teléfono y a través de Internet y de los chats. Las dependencias dentro y fuera de Internet son dependencias. Es decir, las cosas que generaban adicción antes, a ese catálogo se ha añadido Internet, por los componentes que tiene que generan adicción. Y la navegación a la deriva en Internet, el wildfine, es la dispersión. La gente que podría pasar horas y horas viendo la tele en su casa o haciendo, estando sin propósito, caminando por la calle sin propósito, pues camina por las calles digitales y pierde el tiempo en Internet. Por lo tanto, Internet tiene riesgos, sí que tiene riesgos y tiene todos esos riesgos de aquella columna, pero son riesgos antropológicos, son problemas de las personas que componen Internet. Y como católicos en Internet, igual que a lo largo de la historia de la Iglesia han surgido numerosas congregaciones para dar respuestas a los riesgos o a los problemas de la vida humana, también esas congregaciones tienen una responsabilidad para dar respuesta a los riesgos de la vida en Internet. Y si nosotros ayudamos a los riesgos de la vida de nuestros prójimos, de nuestros conocidos en la vida real, como católicos en Internet, nuestra responsabilidad es ayudar a los que están afectados por los riesgos de la vida offline. Y para esto, igual que en la vida real, no hay recetas. Es decir, cada uno conoce los casos cercanos y cada uno tiene que ayudarles, en la medida de lo posible y de sus capacidades, a resolverlos. Pero decíamos también que Internet tenía muchos dones de Dios, y si dejamos de lado esta cara oscura que hemos iluminado un poco, podemos acceder a los dones de Dios que esperan en Internet. Hay dones de Dios, por una parte para la Iglesia y por otra parte para cada uno de los católicos que nos adentremos en Internet. Para la Iglesia, pues Internet es la gran oportunidad que hablábamos antes. Sí, será una gran oportunidad solo si la Iglesia lo asume como un cambio de mentalidad, como un cambio de paradigma de la evangelización. Y no solo como una actualización o una modernización. No se trata de que hasta ahora publicábamos diapositivas y ahora hacemos vídeos. O de que hasta ahora en catequesis contábamos cuentos y ahora ponemos un vídeo con una canción de YouTube al principio. No, esa no es la gran oportunidad que ofrece Internet. Eso entretiene a los muchachos y se lo pasan bien con ello. Pero no es el cambio misionero que nos puede dar Internet. Internet provocará un cambio misionero si la Iglesia se acerca a las periferias a través de él. Y ya lo está haciendo. Es decir, un gran triunfo del Sínodo de los Jóvenes, o un gran acierto que ha tenido el Sínodo de los Jóvenes, es ofrecer a los jóvenes la posibilidad de responder a través de Internet. Es decir, para escuchar a jóvenes de todo tipo. Yo personalmente he facilitado ese enlace de la encuesta del Sínodo a jóvenes míos que estudiaron en un colegio católico, que están bautizados, algunos de ellos incluso confirmados, pero que se han alejado de la vida de fe. Pues a ellos también los quiere escuchar la Iglesia, y ellos son la periferia a la que va a dar respuesta el Sínodo de los Jóvenes. Pues Internet es el lugar en el que todos ellos están y un lugar en el que se tiene acceso a ellos como nunca antes se había podido tener. Internet es un entorno colaborativo. Quizá una de las peores trabas, no quiero que esto suene muy antijerárquico porque no lo es, pero una de las trabas a las que se enfrenta la Iglesia algunas veces, uno de los pecados internos que tiene, es que no es una institución que favorezca un entorno colaborativo. Al ser una institución jerárquica, que por constitución divina debe ser jerárquica, pero no ha sabido hacer fluida esa jerarquía. Y algunas veces hay proyectos que se estancan porque no son capaces de nadar contracorriente o de subir en esa jerarquía hasta recibir la aprobación. Pues Internet nos plantea un entorno completamente contrario. En Internet no hay jerarquías. De hecho, las redes sociales más antiguas sí que eran jerárquicas, pero conforme ha pasado el tiempo, incluso las redes sociales se han vuelto antijerárquicas. Una red social jerárquica es, por ejemplo, Facebook. En Facebook no todos los usuarios son iguales. Si yo soy tu amigo y tú eres mi amigo, todos podemos ver, tú puedes ver lo mío y yo puedo ver lo tuyo. Pero en el momento en el que tú decidas no aceptarme como amigo, yo no puedo ver lo tuyo.
Tú te colocas por encima y ya hay una jerarquía, hay uno que es más que otro, uno que tiene acceso a más cosas que el otro. En Twitter, en Instagram y en YouTube eso no es posible. Son redes completamente planas, simétricas, en las que no hay jerarquía. Todos pueden tener acceso a todo, excepto a lo que el usuario quiera ocultar. Pero se lo oculta a todos, no se lo oculta a unos sí y a otros no, por un criterio de jerarquía. Pues Internet ofrece un entorno colaborativo por eso, porque su naturaleza es puramente colaborativa y horizontal, pero además porque sacar adelante un proyecto en Internet es algo que debe hacerse colaborativamente. Por la cantidad ingente de trabajo que requiere, necesita que si queremos lanzar un buen proyecto en Internet, necesitamos más personas que nos apoyen. Y algunas personas dirán, bueno, pero a mí ya me pilla mayor Internet, es decir, yo ya pues he hecho mucho bien a la Iglesia y he servido mucho a la evangelización, pero mire, sí, yo veo muy bien todo lo que está diciendo este chavalillo que está aquí con el micrófono, pero no voy a subirme al tren de Internet. No se trata de que todos los que están en la sala publiquen contenido en Internet y todos lleven grandes proyectos de evangelización. Se trata de asesorar, de acompañar, de ofrecer contenido, de ofrecer una visión desde fuera de Internet, que también es necesaria, ¿vale? De apoyar. Una parroquia puede lanzar un proyecto en redes sociales, pero ese proyecto en redes sociales no depende del párroco ni del que más sabe de informática en la parroquia, depende de la parroquia entera. Y los jóvenes de confirmación podrán aportar unos vídeos o algún tipo de contenido. Y el grupo de liturgia podrá aportar alguna visión sobre la liturgia. El grupo de Biblia podrá animar un tipo de contenido de lección divina o algo así. Se trata de que todos nos impliquemos, aunque al final el que publique sean 3 o 4, pero que haya un equipo refrendándolos por detrás. Eso es el entorno colaborativo de Internet, que asumamos que es tarea de todos. La creatividad. Y Internet es un mundo que se renueva continuamente y que requiere una creatividad inmensa, y lo que era muy atractivo hace 3 meses ahora ha pasado de moda. En el telediario salen muchas veces los retos que se hacen virales, que se difunden rápidamente. Durante una época fue echarse un cubo de hielo por encima, luego fue dar la vuelta a una botella de agua, no lo voy a hacer por si fallo, pero para que cayera de pie, ¿no?, después de dar la vuelta. Son retos que se renuevan continuamente, y si nosotros ahora nos grabásemos un vídeo haciéndolo de la botella aquí, pues caería en saco roto, incluso me considerarían un desfasado tremendo. ¿Por qué? Porque Internet se renueva continuamente y requiere de una creatividad continua. Y eso le viene bien a la Iglesia. Si la Iglesia asume que en su seno no deja de tener una parte divina, ¿no? La Iglesia está formada por nosotros y por Dios, y Dios es continua novedad, Dios nos ofrece continua novedad, y podemos sacar de ese arca lo nuevo y lo viejo, pues a la Iglesia le viene bien que se fomente esa creatividad, porque evangelizará más y evangelizará mejor inventando, innovando, y lo decía el cardenal ayer, ¿no?, en la ponencia, que la evangelización debe ser creativa. Fomenta una mentalidad crítica dentro de la Iglesia, tanto para los que estamos dentro de la Iglesia como para los que están fuera. El hecho de que no haya acracia, el hecho de que todos puedan hablar y todos puedan defender, ya no hace que solo observemos las cosas desde un punto de vista. Ya los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos, sino que hay una mentalidad crítica en la que descubrimos que dentro de gente que considerábamos lo más anti-iglesia posible, residen unos valores buenos y que juntos se puede trabajar en algo. Nos ayuda a discernir mejor lo bueno y lo malo, y no ver solo blanco y negro. Y por último, se produce un contagio de valores. Es todo lo que hemos visto hacia arriba, los otros 4 puntos, son valores positivos que se contagian a la Iglesia. Pero la Iglesia también tiene un contagio de valores, el valor más importante, el Evangelio, pero todos los valores que se desprenden de él también se los contagia al mundo. Y a lo mejor no logramos miles de conversiones como se lograban en las grandes expediciones misioneras de la antigüedad, pero sí que logramos conversiones humanas. Y hay que asumir que evangelizar en Internet, como evangelizar en cualquier realidad, no es solo enseñar el catecismo o enseñar las oraciones a quienes reciben la evangelización, sino que se trata también de promocionar la humanidad, de sacar lo más humano que esas personas llevan dentro. Y eso por experiencia sí que sé que se produce, y que la evangelización en Internet da frutos de humanidad, y que dotamos de alma humana, algo que, como Internet, que tiende a perderlo. Para cada cristiano, ¿qué beneficios nos ofrece Internet? ¿Qué dones de Dios nos esperan? Las periferias, el contacto con las periferias, del que hablábamos antes, igual que beneficia a la Iglesia, nos beneficia a cada uno de nosotros. La comunión, el hecho de conocer
iniciativas cristianas, iniciativas eclesiales de todas partes del mundo y tenerlas incluso más cercanas que los grupos que están en la parroquia, que nos cae a 3 manzanas de nuestra casa, nos otorga una capacidad de comunión impresionante, porque podemos vivir el ser iglesia con gente de todas partes del mundo. La oportunidad apostólica que nos da es que cualquiera puede misionar en Internet y cualquiera puede estar haciendo mucho por la evangelización desde su propia casa. Mientras que antes hacía falta enrolarse en un grupo de catequesis o en una actividad parroquial, pues bueno, también está la parte orante, ¿no?, de la misión, pero si queríamos misión fáctica en hechos, pues la oportunidad apostólica que ofrece en Internet es inmensa. Y lo mismo, el contagio de valores, tanto lo que podemos aprender a través de Internet, lo que podemos mejorar como personas a través de Internet, como lo que podemos mejorar al otro. Y ya brevemente unas buenas prácticas, 5 aciertos y 5 errores para cuando desembarquemos en Internet. Bueno, 5 más 1, porque la escucha activa, es decir, darnos cuenta de qué se está hablando, cómo se está hablando, qué lenguaje se utiliza, utilizan imágenes o utilizan vídeos, en qué términos se habla, qué necesidades tiene la gente. Esa es la primera buena práctica y sin eso no existe ninguna de las demás. Pero lo primero de todo sería una personalidad bien definida, que nadie se esconda en Internet ni que nadie tenga un perfil que no se corresponda, es decir, que no vivamos una esquizofrenia presencial digital, es decir, que en Internet seamos alguien completamente distinto de lo que somos realmente. Un ejemplo, pues si creamos una cuenta en redes sociales de una institución, de una diócesis, de una parroquia o incluso la nuestra misma, pero que se refleje claramente en el nombre y en la biografía quiénes somos. ¿Vale? No tenemos que engañar a nadie. Y si somos católicos, ponemos que somos católicos, porque eso hará bien, porque alguien se acercará a nosotros. Otros hermanos se acercarán, pero también gente de fuera sabrá de dónde viene eso. Y todo el bien que hagamos será para gloria de Dios y gloria de la Iglesia, porque lo reconocerán como católicos. Vivir en una dinámica de diálogo y escucha, no limitarnos a emitir, porque eso era la web 1.0, sino que la gente pueda responder, hacer preguntas a la gente, dejar que la gente nos responda y contestarles, que cuando nos lleguen WhatsApp a los grupos o cosas que se difunden, pues responder y crear a lo mejor un diálogo a raíz de eso que se ha difundido. Al final, esto es responder a eso que nos pedía el Papa Francisco de la cultura del encuentro en Internet. Usar el multimedia, no vivir solo en texto, sino cada vez más incorporar fotografías, incorporar vídeos. Los que se atrevan, no tener ningún miedo a grabar vídeos en directo, porque es lo que los jóvenes hoy hacen y es el mundo en el que se mueven, pues alguna vez no hace falta grandes conocimientos técnicos ni grandes aparatos para emitir en directo. Es decir, con su teléfono móvil se puede emitir en directo y se puede compartir algún pensamiento acerca del día, alguna impresión o alguna reflexión. Aportar contenido de valor. En las redes sociales esto es lo que distingue a una presencia de una empresa que sabe hacerlo bien de una presencia cualquiera en redes sociales. ¿Qué es un contenido de valor? Un contenido original, que no está copiado de nadie. Un contenido interesante para la gente. Si tenemos jóvenes, pues a lo mejor no es interesante hablarles de las comodidades que ofrece la ley de la dependencia, por ejemplo, porque para ellos no es nada interesante. Habrá otras prioridades, pues remitirnos a las prioridades que tienen y que se pueda desarrollar, que cuando ellos queden enganchados a eso que les estamos ofreciendo, pues ir alargando poco a poco, ir alimentando ese contenido. Chisquia, por ejemplo, comenzó a publicar esos tweets con la etiqueta a rezar y a dormir. Eran tuits originales que creaba ella, eran tuits interesantes porque muchas veces, aunque incluían a rezar y a dormir, eran cosas muy humanas, valores muy humanos y frases de gente que no era católica explícita, y lo fue desarrollando, estuvo durante más de un año publicándolo y al final la editorial Planeta los juntó todos en un libro con reflexiones que seguían a esos tuits. Eso es un buen ejemplo de contenido de valor. Y el último, quinto acierto es compartir enlaces. Que cuando afirmemos algo, cuando difundamos algo o cuando estemos discutiendo con alguien en buen tono a través de Internet, lo apoyemos con links que refuercen, con enlaces que refuercen lo que estamos afirmando. Que no sea una conversación autoritaria en la que yo tengo razón porque soy yo y tú no la tienes porque eres tú, sino que haya unos enlaces que lo refuercen. Y cuando difundamos un enlace, acreditar la fuente, agradecer a quien se lo estamos tomando. Podemos poner vía @el país o vía @ la persona que sea. Los errores que cometemos en Internet. El primero, no utilizar el humor.
Es decir, ser una presencia que solo emite en un tono serio y que no interactúa a través del humor. El humor ayuda a las personas a relajarse y a que el mensaje entre mejor. Pues no tener miedo a usar un humor como este, un humor respetuoso, ¿vale? Un humor que no hace daño a nadie, sin ironía dañina, ¿vale? Un ejemplo del obispo Munilla: los rumores y los chismes son terrorismo de la palabra. O este de el Papa tirando de flow, de estilo, mientras el de atrás hace beatbox, que es lo del rap de hacer así, ¿no? El ruido este. Error 2, las cuentas que bombardean solo mensajes religiosos, lo decíamos antes, no vivimos con mensajes religiosos el 100% de nuestro tiempo, pues cambiamos esa mentalidad, ¿no? Y que tengan la misma proporción que la vida real. El tercer error: ser robots, no tener una voz humana, interactuar de vez en cuando. Se puede programar contenido en Internet, pero también de vez en cuando hay que hablar con voz humana, hay que dar los buenos días, hay que felicitar, hay que emitir un mensaje como tranqui, ya estoy aquí, super viernes, ¿no? Vale, tener esa voz humana, que se note que lo que hay detrás del perfil, aunque sea el perfil de la diócesis o el perfil de la parroquia, pero que se note que es un humano, que Internet está formado por humanos. El cuarto error es olvidarse de la verdad, alimentar bulos y difamaciones, no verificar lo que compartimos, y esto el Papa Francisco lo hizo notar en la última jornada de las comunicaciones, porque estamos acostumbrados a recibir cosas como esta. Estos son ejemplos del Papa Francisco, pero nos llegan por todas partes, y la Guardia Civil denuncia muchos que atañen a la seguridad ciudadana, ¿no? El Papa duda que Dios exista, no es necesario creer en Dios, no temas al tiempo. Son citas que se atribuyen al Papa Francisco y que de buena fe la gente difunde, porque esas citas, salvo los errores teológicos, pues no dicen nada humanamente malo, ¿no? Es decir, pues mira, en la línea del Papa Francisco, que es tan acogedor y todo eso, pues a lo mejor ha dicho que Dios no existe, ¿no? Y que lo importante es ser bueno. No lo va a haber dicho, pero de buena fe a lo mejor lo compartimos. Pues nos puede pasar como con esta imagen, ¿vale? Esta imagen supongo que ninguno de nosotros la compartiríamos, porque evidentemente Pío XII no pudo hablar de lo que se dice en Internet, ¿vale? No creernos lo que aparece en Internet porque esté firmado por el Papa o esté firmado por una autoridad no es palabra de Dios automáticamente. Ir a las fuentes. El antídoto para eso es acudir a las fuentes. Si estamos hablando de palabras del Papa, acudir a vaticannews.va, que es la página oficial del Vaticano y en la que están recogidas todas las palabras del Papa. Si algo que hemos encontrado por Internet no está recogido ahí, el Papa Francisco no lo ha dicho. Y el quinto error, y con esto termino, es trolear a los trolls. Los trolls son las personas que están en Internet solo para hacer daño y que viven criticando, insultando y dañando a las personas. Como católicos, el mayor error que podemos cometer es trolearlos a ellos, insultarlos, criticarlos, dañarlos y públicamente ofenderlos. La actitud: responderles pausadamente, aunque nos estén insultando, aunque seas sacerdote y te hayan respondido: oye, cura pederasta, ¿por qué no dejas Internet y te vas a violar niños? Responderle pausadamente, tranquilamente. Si quiere dialogar, pedirle que lo haga por privado. Mira, abrimos una conversación privada, tú me expones tus críticas o tus problemas, yo te intento responder desde mi punto de vista y lo solucionamos aquí. Ni tú me ofendes en público, ni yo a ti te voy a dejar mal cuando te dé datos que lo refuercen. Abre la conversación por privado, significa que quiere en realidad hablar y que se puede sacar algo de ahí. No abre la conversación por privado, pues tampoco le ibas a convencer en público, porque lo único que buscaba era la popularidad de hacer daño a alguien, quedar bien haciendo daño. Y para terminar, pues repetir estas palabras del Papa Francisco en la JMJ de Río, cuando invitaba a los jóvenes a salir, a ir y evangelizar, y les decía que por encima de todo, que por encima de que fuese el Papa el que les había animado, que quien contaban con ellos y quien cuentan con ustedes para evangelizar en Internet son Jesucristo y la Iglesia. Muchas gracias.